Historia del fútbol. Hay como una tendencia mecánica muy tonta a confundir la cultura con la producción de libros, que sería mi tarea, yo hago libros, o de obras de teatro, o de cuadros en las galerías, ¿verdad? Las exposiciones, bueno, todo eso es cultura también, pero la cultura es sobre todo el sistema de símbolos que la gente crea para comunicarse y para identificarse. Y el fútbol forma parte de ese sistema de símbolos, ¿y de qué manera? Hay que ver. A mí siempre me llena de estupor cómo cuando se hace una historia del siglo XX no se menciona al fútbol. Las historias del siglo XX rara vez mencionan al fútbol. Y el fútbol es un protagonista fundamental. Estos son los elaborados rituales al inicio de la temporada en Calcuta. El fútbol llegó a sociedades diferentes en las que existen pocas referencias culturales compartidas. Por lo tanto, la cultura del fútbol es distinta, reflejando las características inherentes a cada país. Hoy, cultura. Alguna vez conocida como Costa de Oro, Ghana es la nación africana que ha tenido mayor éxito con el fútbol. Una nación donde los políticos ayudaron a moldear una cultura futbolística diferente. Los colonialistas llegaron primero a estas costas, instalando su capital en Cape Coast. El primer club de Ghana, el Excelsior, nació en 1903. Ya no existe. Sin embargo, en Cape Coast, Mysterious Dwarfs, su encarnación moderna, aún utiliza el lugar donde Excelsior solía jugar. En cambio, este es Hearts of Oak, que es el club más antiguo que sobrevivió en Ghana y en toda la costa occidental de África. Los británicos fundaron la Asociación del Fútbol de Costa de Oro en 1922, pero los torneos se limitaban a Cape Coast, Kumasi y aquí en la nueva capital, Accra, donde Hearts dominó la Copa Campeonato de la ciudad. Bajo el patrocinio de la élite colonial, a menudo se enseñaba fútbol a los lugareños, pero lo que los británicos veían como signos de desarrollo, como el uso de botines, no siempre era bien recibido. When we started playing football, we were not using boots, we were playing barefooted. And when we started using football boots, you know what? We play in the boots the first half, second half, we felt uncomfortable, we threw the boots away. Quedan algunos vestigios del dominio inglés. Pero como primer país africano al sur del Sahara en lograr su independencia, Ghana fue alguna vez el centro de la conciencia del África negra. El fútbol era en gran medida el sueño de una unión africana. En efecto, uno de los clubes más históricos de África, Hearts of Oak, o la Fobia, como se conoce a su equipo, tuvo un papel fundamental en la definición de la cultura que hace que el fútbol de Ghana sea tan peculiar. Fueron los primeros campeones en 1958 y junto con sus archienemigos, Asante Kotoko de Kumasi, se convirtieron en un nombre temido en el continente. Su campo de entrenamiento, una parcela irregular y polvorienta de tierra comunal, utilizado desde hace 40 años, no se parece al de sus rivales europeos o sudamericanos. Sin embargo, en Ghana los equipos de fútbol tienen los mismos seguidores que en todas partes, a pesar del enorme éxodo de jugadores a Europa. A principios de 1960 tuvieron que enfrentarse a un éxodo de una naturaleza completamente diferente, cuando el presidente Kwame Nkrumah creó su propio equipo, los Real Republicans, y llamó a muchos jugadores de Hearts. Para Nkrumah, el fútbol se convirtió en una importante herramienta política. Stanley Matthews, the ageless wizard, takes the field once again. But in case you hadn't noticed, it's not Blackpool he's playing for this time. The scene is Accra Stadium, and his teammates are the Hearts of Oak, Ghana's leading side.
Over the bar, but never mind. In a few minutes, Stanley's back again, as slippery as ever. A teammate grabs the pass, the goalie runs out, but he dodges him, and the goal's wide open. All the spectators are cheering for Stanley, the uncrowned king of soccer. Uncrowned? The Hearts of Oak soon put that right. La visita de Matthews en 1957 coincidió con la celebración de la independencia de Ghana. Liderada por Nkrumah, Ghana atizó el fuego de la independencia en todo el continente. And who is Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah? Yes, the president. No, I will take this, yes. The first president. The first president of Ghana. Clap for him. And I want you to... Nkrumah saw football as a political tool to galvanize the whole of Africa. And he thought if he could use football to get the African people together, it could help him spread his policy of United States of Africa. En un continente tan diverso, el fútbol fue un factor trascendental. You are watching a scene which may well be historic. The date, December 1958. The place, Accra, Ghana. The occasion, the rallying of people from a whole continent to discuss what may become a new USA, a United States of Africa. El fútbol era un modo de expresar unidad contra los poderes coloniales y contra las divisiones internas como el tribalismo. Nkrumah estaba llevando a África hacia un mundo feliz y el fútbol estaba en el centro de sus planes. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Antes de 1961, los Black Stars, como era conocido el seleccionado de Ghana, fue entrenado por europeos. Como parte de su plan de africanizar la vida nacional, Nkrumah trajo de regreso a Charles Gyamfi, quien había estado jugando en Alemania para el Fortuna Düsseldorf, para convertirlo en el director técnico del seleccionado nacional. Todos los jugadores tenían acceso directo al jefe de Estado. Being a star within the Black Star, I can always go to him without even making an appointment. I go to him. If I'm in need of anything, I go to him and tell him. Los Black Stars se convirtieron en los embajadores de Ghana, difundiendo el evangelio de la Unión Africana de Nkrumah. I remember in 1965, during the Kenya's Independence Day, we were asked to go to Kenya and exhibit the Ghana brand of football in those days. On Sunday, when we met them, we beat them 13 goals to nil, a Kenyan national team. And Jomo Kenyatta was there. Por entonces, el avance de los Black Stars reflejaba el dominio político y económico de Ghana sobre el continente. Cuando Ghana fue sede de la Copa de África en 1963, los Black Stars fueron un ejemplo perfecto para el resto de África. Gyamfi fue el único técnico africano negro de la competencia y Griffin fue el primero de los 4 capitanes de los Black Stars en levantar la Copa Internacional. Rebosantes de confianza, los Black Stars viajaron a Túnez para defender su título africano 2 años después, enfrentando al dueño de casa en la final. Nkrumah había prometido personalmente nuevas casas a los Black Stars si lograban un segundo título. Y lo hicieron. Pero por entonces la popularidad de Nkrumah estaba decayendo. Nkrumah confronted a lot of problems pursuing that agenda. He was seen as a man who had a bloated image of himself, who had a personal agenda to lead Africa and not necessarily to bring the people of Africa together. En 1966, durante un viaje a China, Nkrumah fue derrocado por un golpe militar.
el fútbol de Ghana nunca volvería a ser el mismo. Recently we were asked to come for an award. We were given a tea kettle. A tea kettle. En 1965, Nkrumah, que había impulsado la Copa de África cuando su equipo Real Republicans intentó convertirse en el primer campeón interclubes africano, no lo logró. Sin embargo, el trofeo lleva su nombre. 35 años después, Hearts of Oak tuvo finalmente la oportunidad de sumar su nombre a la lista de los vencedores. Asante Kotoko había sido el último en ganar la competencia para Ghana en 1983. Un histórico día para los Hearts of Oak, un día de celebración muy particular para el club de fútbol ganés. Hallar jugadores talentosos nunca fue un problema en Ghana. Clasificar para la Copa del Mundo sí lo fue, a pesar de los 2 campeonatos del mundo sub-17. Un ganador del Campeonato Nacional de 1982, Abedi Pelé, nunca jugó una Copa del Mundo. What we want now to make an impact in the World Cup. So that is our dream. Hay sueños que se frustran por falta de inversión. Una cultura futbolística que había prometido tanto en un principio en tiempos de Nkrumah, pero que lucha para que su voz sea oída. There are people who still believe, and I'm one of them, that Nkrumah's beliefs is still strong, and some of us, or some of the people, will make it succeed one day or the other. Del otro lado del Atlántico hay una cultura del fútbol donde las influencias políticas fueron mínimas, pero donde las razones económicas fueron fundamentales. En los Estados Unidos, la falta de recursos es difícilmente un obstáculo para el creciente número de devotos del fútbol. El fútbol es ahora el deporte juvenil más popular en un país que creó un fenómeno social único, conocido como las Soccer Moms. Son madres de niños estadounidenses de clase media que consagran una gran cantidad de energía para que sus hijos pasen su tiempo libre jugando fútbol. Soccer is part of the fabric of society, of the upper third of wealth in the country. It's one of the chosen sports. People who can't even afford it make sure their kids get on select teams and then find a way to afford it just to keep up with everybody. Es fácil imaginar que el fútbol es nuevo en los Estados Unidos, que la moda del fútbol entre los jóvenes está relacionada con el increíble éxito del seleccionado femenino o la Copa del Mundo de 1994, de la cual Estados Unidos fue sede, pero el fútbol allí se remonta a muchos años atrás. Estados Unidos disfrutó de una década de oro tras la creación de la American Soccer League en 1921. El equipo Fall River de una ciudad textil de Massachusetts que ganó el campeonato en 1924 atraía habitualmente a 15,000 seguidores. Sus mejores jugadores eran de origen estadounidense. Alrededor de 1930 en los Estados Unidos había registrados más de 200 clubes. La Gran Depresión económica de los años 30 puso fin a esa década dorada del fútbol en ese país. Durante el aislamiento de los años de depresión, florecieron los deportes de origen nacional. El fútbol comenzó a ser considerado extranjerizante, una percepción que creció y creció sin importar lo que se intentara. Very well-known congressman who had played professional football, American football, who made a statement once in Congress that all this effort to propagate soccer was in fact an infiltration of communist thought into the minds of American kids. Sin embargo, hubo un interés por el fútbol de parte de un conocido político que permitió a los estadounidenses monitorear encuentros en Cuba durante la Guerra Fría. The Soviets were building a naval base in a town called Cienfuegos. And the reason we were onto it is because we saw a soccer field there. And we know the Cubans don't play soccer. And we had never seen a soccer field from the air in Cuba. I was probably more sensitive to the significance of it, that this
This didn't mean that the Cubans had suddenly started to learn soccer. En la década de 1960 se consideró que el fútbol debía ser vendido al público estadounidense. Debía hacerse algo importante. La formación de la North American Soccer League en 1968 vendió el fútbol a las corporaciones. El juego se convirtió en un gran negocio de la noche a la mañana, captando inversiones de patrocinadores como el cofundador del Super Bowl, Lamar Hunt. The philosophy behind the North American Soccer League was to build a successful sport financially. We weren't looking to be charitable. We were trying to build a business that would have lasting quality like American football has and be a successful venture financially. Under the Californian sun, a German centre forward kicks off the first professional soccer season in North America. There are no Americans on the field except the referee. Una audiencia global de 400 millones de telespectadores durante la Copa del Mundo de 1966 ayudó a convencer a las corporaciones para que regresaran al fútbol profesional. Y aunque al principio el progreso fue lento, finalmente funcionó. Fue una continua batalla para interesar a un público a menudo apático y a los hostiles medios de comunicación, no solo en los Estados Unidos. We did make a few outrageous statements. If we did try some experiments that FIFA didn't like, well, in effect, tough luck, because that's what we had to do to make an impact. No solo el juego entre clubes tenía una larga historia en los Estados Unidos. En 1924 el seleccionado estadounidense participó en las Olimpiadas de París antes de su gira a Polonia y a las Islas Británicas. Además, en 1895 Estados Unidos y Canadá habían jugado el primer encuentro internacional fuera de Gran Bretaña. En 1930 los Estados Unidos llegaron a semifinales en la primera Copa del Mundo y vencieron a los ingleses 1-0 en la primera ronda del campeonato de 1950. Sin embargo, el deporte seguía luchando por su lugar. I never played with an American-born player until I joined the national team and met Kyle Rowe Jr. Everybody that I played with growing up until the age of 17, 18 years old was of an ethnic background. Mientras el fútbol era un deporte de aficionados, jugado casi clandestinamente por las minorías étnicas, el fútbol americano y el béisbol, los deportes de las estrellas y del dinero, estaban colmados de héroes nacionales. We were familiar with the big names of other sports, and we felt that we really had to get big names from soccer. Well, those were all overseas people, and Pele was the biggest and the best. En 1975, por un precio de $7 millones, Pelé firmó para el Cosmos de Nueva York. La liga comenzaba a florecer. Porque nos Estados Unidos eu tinha a oportunidade de estudar, porque eu queria estudar marketing esportivo, eu queria que meus filhos tivessem inglês. E a outra coisa também que era muito importante, que o campeonato americano era 5, 6 meses no máximo. E não tem a pressão que é jogar na Europa e jogar aqui no Brasil. Aún a los 34 años, Pelé era un jugador de excepción. No começo eu sofri muito com o Cosmo, porque o Cosmo perdia muito, que era um time de quase garotos de colégio. During halftime of Pele's first game with the Cosmos, Pele came into the dressing room and asked us not to pass him the ball that often because he was getting exhausted. En 1977, Pelé llevó al Cosmos al título de la North American Soccer League. I think it was 77, Father's Day 77, when we saw the Cosmos outdraw the Yankees and Mets combined. I think it was playoffs in 1977 when we sold out the stadium on a regular basis, standing room only, 78,000, which had never been done even by the Giants.
La confianza fue lo que siempre prevaleció. This league will become as big as the NFL is, and that this country, North America, will become the center of world soccer. Siguiendo el éxito del Cosmos de Nueva York, que había captado a la Warner Brothers como uno de sus patrocinadores, la liga se amplió a 24 equipos. El problema era que el Cosmos era la excepción, no la regla. Los 6 nuevos propietarios, quienes habían quedado deslumbrados con el estadio colmado de los Yankees, habían incursionado en el fútbol en busca de dinero rápido. Pero a comienzos de los años 80 el experimento de la liga comenzó a fallar. En 1984 la liga fracasó. El legado, toda una generación educada en el fútbol. E você vê que hoje os Estados Unidos tem futebol, o nosso soccer, entre os jovens, é dos maiores esportes nos Estados Unidos. E eu me orgulho muito de ter, entende, incentivado isso lá nos Estados Unidos. Luego del enorme éxito financiero de la Copa del Mundo de 1994, por tercera vez en la historia una nueva liga profesional fue lanzada en 1996, la Major League Soccer. MLS isn't as successful as the NASL was in its best days. MLS may never be as successful as the NASL was in its best days. Among other things, you couldn't possibly sign the players that we signed. They have tremendous advantages, years of soccer being thought of as an American sport now. Soccer moms, electing presidents, and suburbs full of kids playing soccer, and commercials on television using a soccer ball or soccer players as an image depicting typical American life. That's like saying we're all going to start speaking Swahili tomorrow. It's just unthinkable. Una cultura del fútbol en los Estados Unidos sobrevivió adaptándose al modo de vida norteamericano. La pasión y el fanatismo hallado en el resto del mundo no es exactamente el mismo. Pero es una cultura que se rehúsa a ser destruida. I think if we're conservative and don't lose our minds on thinking that we've got to bring a bunch of foreign players in, I think the sport can grow. I'm seeing definite signs that the American male players are becoming more competitive, more able to hold their own. We're not going to win the World Cup right away, but maybe sometime in the lifetime of my children, the United States will be able to compete at that high level. Del otro lado del mundo, en Irán, el fútbol también tuvo que luchar para lograr el reconocimiento. Esta vez en una sociedad dominada por las doctrinas religiosas fundamentalistas. Luego de la Revolución Islámica de 1979, el fútbol luchó para ser aceptado en una cultura que fue en una primera instancia hostil. A 19 años de la revolución, el fútbol alcanzó la cima de la vida cultural en este Estado Islámico con la clasificación del seleccionado nacional para Francia 98. Por primera vez desde la revolución, los líderes religiosos admitieron que habían perdido el control sobre las calles cuando hombres y mujeres salieron a festejar. A inicios del siglo XX, cuando el Reino Unido gozaba de buenas relaciones políticas y económicas con Persia y tenía consulados en 22 ciudades iraníes, el fútbol era familiar en todo el país. وقتی فوتبال وارد شد جماعت تهرانی که ندیده بودن تو عمرشون آدمایی با شلوارک‌های کوتاه دنبال یه چیز گرد بدوئن خیلی تعجب کردن. برای اونا این بازی کافرانه بود، یعنی به عنوان گناه کبیره ابتدا ازش یاد می‌کردن. Era un juego, sin embargo, que lentamente fascinó a una de las civilizaciones más antiguas del mundo. La antigua capital de Persépolis le prestó su nombre a un equipo que se convertiría en el más popular del país. Se obtuvo el patrocinio real y en 1925 el Club Teherán se enfrentó y venció a un equipo de la colonia británica con la presencia de Reza Shah. Él no creía que la derrota pudiera estar en la sangre de los iraníes. La verdadera revolución del fútbol iraní ocurrió cuando el hijo de Reza Shah subió al trono en 1941.
Con un rey educado en Europa, la modernización de Irán se convirtió en la principal prioridad. Este veía al fútbol como el medio más popular de esta occidentalización. Antes de subir al trono, el joven príncipe tuvo alguna vez su propio equipo. Las estrellas de fútbol de aquel tiempo iban a jugar al palacio. خودش فوتبال بازی میکرد و فوتبالیستای خیلی قدیمی ما تعریف میکردن برامون که ما هفته یه بار با تیم دربار مسابقه میدادیم. البته زیاد حق دریبل یا نزدیک شدن به شاه یا تکل زدن یا حتی گاهی پیروز شدن بر تیم اونا رو نداشت. Hacia fines de la década de 1960, Irán era imbatible en Asia. En 1968 vencieron a Israel en la final de la Copa de Asia en Teherán. Con la presencia del Shah como parte de la celebración de su cumpleaños, el seleccionado iraní logró defender su título en 1972 y 1976, ganando todos los encuentros que jugó en la competencia durante un periodo de 8 años. En 1978, Irán mantuvo su dominio en Asia cuando clasificó para la Copa del Mundo, pero resultó un fracaso en Argentina. Contra Holanda regaló 2 penaltis, varios tiros libres y perdió 3-0. همچین برخورداری که در ایران میشد مثلا پنالتی نمیگرفتن. یعنی این پنالتی‌هایی که اونجا گرفتن تازه ما فهمیدیم که چه توپایی پنالتی میگیرن که در ایران شاید شدیدتر از اونو نمیگرفتن. فقط این بود، نه به خاطر ضعف دفاع و ضعف بازیکن‌های دیگر گلر اینا نبوده، فقط به خاطر اون آموزش صحیح رو که داورای ما نداشتن به بازیکن‌ها انتقال بدن. فقط به خاطر همین مسئله بود ما گلای زیادی رو از نقطه پنالتی. El momento más importante de Irán en su primera Copa del Mundo fue el increíble 1-1 contra Escocia. Pero en la cima del dominio de Irán sobre el fútbol asiático, el deporte fue dejado de lado con la llegada de la Revolución Islámica. El ayatolá Khomeini, quien había estado exilado 15 años, regresó al país cuando el Shah huyó. Sus ideales de occidentalización desaparecieron junto con él en el exilio. Era el regreso de los principios del fundamentalismo islámico y el fútbol se hallaba en una posición precaria. انقلاب فوتبال رو به عنوان یکی از مظاهر منفی رژیم شاه زیر سوال برد. همه به محض وقوع انقلاب همه شمشیرها رو علیه فوتبال از رو بستن. همه فکر میکردن که شاید این فوتباله که شاه با تکیه کردن بر اون باعث شده که مردم از سرنوشت اساسی خودشون دور باشن. خیلی زود همون نگرش منفی که میگفتن فوتبال افیون جامعه است دوباره توی خیلی از سخنرانان نمود پیدا کرد در سخناشون. En la nueva República Islámica de Irán, todo fue reordenado y rebautizado. La liga fue suspendida y los 2 clubes más populares de Irán fueron cerrados. Incluso se habló de prohibir el fútbol. Los pantalones cortos eran considerados indecentes y se discutían alternativas. En el seleccionado nacional se puso un límite de 27 años en los jugadores para desalentar el culto a otra cosa que no fuera el Islam. Y hubo en Irán una guerra devastadora que duró 8 años, durante la cual pereció más de 500,000 de jóvenes iraníes. چون در هر صورت جنگ من فکر کنم در اولویت قرار داره تا اینکه ورزش ما باید بالاخره از خاک خودمون دفاع می‌کردیم که نذاریم یه دشمن وارد خاک بشه. مجبور بودیم که بجنگیم. حالا ورزش هم نباشه هیچ مسئله نیستش چون اولویت با اون بود. 7 años después de la finalización del conflicto Irán-Irak,
Los primeros signos de que el fútbol había sobrevivido como una fuerza en Irán se evidenciaron cuando ambos países se enfrentaron por primera vez en el Campeonato de Clubes de Asia. Aunque Irak ganó este encuentro, Irán estaba de vuelta en el mundo de este deporte. Sin embargo, el encuentro con el verdadero rival estaba aún por jugarse. Tras su clasificación para Francia 98, Irán quedó en el mismo grupo que su enemigo acérrimo contemporáneo, el Gran Satán, los Estados Unidos. Todo el mundo contempló el encuentro con fascinación. The World Cup is beloved across our planet because it offers a chance for people from around the world to be judged not by the place they grew up, the color of their skin, or the way they choose to worship, but by their spirit, skill, and strength. As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. El triunfo 2-1 de los iraníes disipó cualquier duda de las autoridades religiosas iraníes en cuanto a que el fútbol era una fuerza contraria al Islam que debía ser temida. Aunque los jugadores no dieron demasiada importancia al simbolismo de la victoria, en Teherán la televisión hizo el siguiente anuncio. Esta noche el juego honorable y valiente fue la imagen viva de las luchas y conflictos entre la nación iraní y el Gran Satán. Esta noche el adversario fuerte y arrogante sintió en carne propia el amargo sabor de la derrota. El fútbol en Irán quizás sea uno de los ejemplos más tangibles de la universalidad de este deporte. Aquí hubo una fuerza que tuvo que luchar para ser aceptada en una cultura anfitriona. Cuando la batalla fue ganada, proporcionó a Irán una de las pocas conexiones con el mundo no islámico y se convirtió en un fuerte símbolo de unidad nacional. En España, otro país donde la religión presenta un vínculo común, el fútbol tuvo el efecto inverso que en Irán. La lucha histórica por la autonomía entre varias de las 17 regiones a menudo dividió al país, especialmente en el campo de fútbol. España es un país complejo, formado por la suma de muchas comunidades que tienen personalidades, estilos de vida distintos. Eso también ocurre en el fútbol. España no tiene un estilo propio. Ese es el primer problema. El segundo problema es que como cada ciudad y cada región tiene sus equipos representativos, los niños sueñan más con ponerse la camiseta de su ciudad, la camiseta de su equipo, que la camiseta de la selección, que no acaba de encontrar su manera de ser, ¿no? De todas las regiones españolas, el País Vasco es el más conocido por su lucha por la independencia, a menudo teñida de sangre y violencia. Durante la Guerra Civil Española, en 1937, Guernica, que había sido sede del gobierno vasco desde el siglo XII, fue destruida por las bombas del general Franco, un acto de violencia que marcó el comienzo de 30 años de proscripción de la cultura vascuense. El Athletic Bilbao de la capital industrial del país fue la primera fuerza en el fútbol español. Desde la formación del club en 1898, el Athletic nunca estuvo relegado y ganó un número récord de Copas de España y 8 campeonatos, incluyendo el bicampeonato en 1984. Todos esos títulos fueron logrados por jugadores nacidos exclusivamente en el País Vasco. Hola, hasieran hori normala izango zen. Eta gero, noski hori da gauza berezi bat. Eta kontuan eduki behar da, lehenik Atletikek bere jokalariarekin oso talde onak egin zituela, eta txapelketa asko erabazituztela. Eta horrek nonbait tradizio bihurtu du orain dagoen egoera hau, ezta?
Bajo el régimen de Franco, la cultura vasca, incluso su lengua, que en la actualidad aún desconcierta a los lingüistas sobre sus orígenes, fue prohibida. Un equipo nacional vasco en exilio recorrió el mundo proclamando su lucha. Desde sus comienzos, el fútbol español reflejó la naturaleza regional del país. Cuando el Athletic jugó contra el Barcelona la final de la Copa de España de 1912, el torneo no era solo una competencia de fin de temporada para los ganadores de la Liga Regional. Barcelona, el equipo de la capital de Cataluña, ganó el primer campeonato nacional en 1929. Al igual que en el País Vasco, el fútbol se convirtió en la única forma de protesta ante la proscripción cultural que Cataluña sufrió bajo el régimen de Franco. El lema del club, más que un club, refleja la importancia simbólica del Barcelona en la región de Cataluña. Bajo el régimen de Franco, la singular personalidad de Cataluña emergió más fuerte que nunca a través del arte, la arquitectura y, por supuesto, el fútbol. Como región, Cataluña se inspiraba más en el extranjero que en la propia España. A pesar de esa estrecha asociación con la región, el Barcelona siempre tuvo los mejores talentos extranjeros. El húngaro Kubala llevó al club al tricampeonato de la Liga, la Copa y la Copa Latina de 1952, llegando a forzar el incómodo reconocimiento oficial del general Franco. A la meva època, moltes vegades, quan hi havia gent convocada, fins i tot deien, va, no hi vagis, o sigui, quan convocaven a 4 o 5, n'hi anàvem 2 i els altres 3 no hi anaven, no? Vull dir, no hi ha hagut mai aquest esperit de selecció que hi ha hagut en altres països. En 1992, Barcelona ganó la Copa Europa, un torneo dominado en los primeros tiempos por su archirrival, el Real Madrid. El equipo de Johan Cruyff sería apodado el equipo de los sueños, como el seleccionado estadounidense de básquetbol en las Olimpiadas de Barcelona. Este es seguramente el más brillante, ¿no? Porque para nosotros Wembley es algo como muy mítico y la colofón de esa historia es ¿no? Ver a Lesanco subido recogiendo la Copa Europa, ese es el gran, como la guinda que le faltaba a todo ese enorme pastel, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, España permaneció neutral, aunque a menudo jugaron encuentros contra Italia, Alemania y contra la Francia ocupada. Como parecía estar del lado de Hitler y Mussolini, España fue excluida del Plan Marshall. En la Europa de la posguerra, España se halló política y económicamente aislada. La ambición de un hombre de Madrid, el núcleo del régimen centralista de Franco, llevaría al fútbol español a los primeros planos de la atención europea. Culturas del fútbol, existe un común denominador. Para la mayoría, el juego no consiste solo en superestrellas que se disputan la Copa del Mundo. Para millones de personas de culturas y orígenes diferentes, el fútbol es solo una diversión. Después de todo, así fue como comenzó. Versión en español, Palmera Record.